Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro, a un nuevo seminario del Foro Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Me llamo Desiree Esquivel, gerente de esta comunidad. Y bueno, y como cada semana te traemos a expertos, a especialistas para, bueno, dilucidar de muchas preguntas que tenemos, que surgen y siguen surgiendo durante esta pandemia. Ya les comento que muy pronto habrá un relanzamiento del foro ya con una nueva cara, con un nuevo enfoque también ligado a salud, por supuesto. Así que estén atentos que vamos a tener muchas novedades muy pronto en el foro. Si estás viendo, obviamente, esta transmisión por Facebook en IJNet Español, puedes sumarte a la comunidad. Allí mi compañera Dariela y la van a estar compartiendo el enlace para que sean parte del foro, y si quieren recibir todas las semanas nuestro boletín con resúmenes de actividades, oportunidades, pueden suscribirse a nuestro boletín que puntualmente en sus correos estarían recibiendo los jueves. Y ya está con nosotros el doctor Tomás, que brevemente voy a compartir. Muchísimas gracias, doctor Tomás Pérez Acle. Él es biólogo por la Universidad de Concepción, tiene su doctorado en biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Su principal interés científico se centra en la biología computacional, modelamiento computacional multiescala de sistemas biológicos complejos utilizando herramientas informáticas de alto rendimiento. Y bueno, durante toda su carrera ha participado en varios proyectos de investigación, generando más de 60 publicaciones indexadas en revistas científicas, formando estudiantes de pregrado y posgrado. Actualmente es director del Centro Ciencia y Vida, uno de los centros nacionales de excelencia en investigación científica y tecnología de Chile, y bueno, académico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián. Así es que muchísimas gracias, doctor Tomás, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Desiree. Feliz de estar acá con ustedes y tratar de compartir algo de nuestro quehacer y de la información que creo que puede ser muy relevante, sobre todo para entender la situación actual y para tratar de proyectar lo que se nos viene al futuro. Por supuesto. Y mientras varios sectores de la población aún no ha recibido ni siquiera una dosis de vacuna contra la COVID, y hablamos de algunos países, principalmente América Latina, ¿verdad? En muchos países se está impulsando la tercera dosis ya. En Chile, por ejemplo, entiendo que ya gran parte ha recibido la tercera dosis, pero no en otros países la dosis de refuerzo. Y sobre eso, doctor, ¿cuál debería ser la prioridad, principalmente para nuestros países, ¿verdad? Que están atrasados en América? Claro. Bueno, es muy cierto lo que tú dices, que estamos enfrentando una inequidad ahora del punto de vista del acceso a la vacuna. No todos los países tienen la posibilidad de acceder a las vacunas, tal como ha sido afortunadamente el caso de Chile o de Uruguay, aquí en Sudamérica. Y lo que más bien estamos viendo hoy día es que esta inequidad en el acceso a las vacunas está de la mano de una dispersión de la enfermedad que no nos ha tratado a todos los países de la misma manera. En el caso de Chile particularmente tenemos dos estadísticas que son relevantes de tener en consideración. La primera es que tenemos más del 84% de la población, no de la población objetivo, sino de la población total, que ha recibido al menos dos dosis de la vacuna. Y tenemos un 25% de la población que ha recibido una dosis de refuerzo. Cuando enfrentamos a situaciones como las de, por ejemplo, países como Haití, que realmente la vacunación ni siquiera alcanza al 10% de la población. Por lo tanto, está claro que estamos enfrentando una situación de iniquidad desde el punto de vista de las vacunas. Afortunadamente para algunos países como el nuestro, esto ha significado una preparación muchísimo mayor para enfrentar a esta nueva variante, que es la variante Delta, que es una variante más contagiosa, que produce mayor infectividad y que además tiene una particularidad frente a la variante anterior, a las variantes anteriores, que es infectar de manera transversal a toda la población. En las variantes anteriores decíamos que potencialmente quienes se iban a ver más afectados eran las personas mayores, las personas más antiguas, ¿no? Sin embargo, hoy día lo que ocurre es que Delta tiene la particularidad de infectar a todo el mundo, a toda la población de manera más o menos homogénea. Entonces, entendiendo esta situación,
donde debiéramos poner prioridad es principalmente a de reducir la inequidad en el acceso a las vacunas. ¿Y esto por qué? Porque en la medida en que hay en países, existan países que tengan una baja vacunación, lo que va a ocurrir es que en esos países vamos a tener una alta población infectada, y una alta población infectada, como ya quedó demostrado, con la situación de Manaus en Brasil, donde más del 90% de la población de esa región se infectó de coronavirus. En esa situación emergen nuevas variantes. De hecho, la variante P1, que fue la variante gamma, posteriormente denominada así, arrasó con todo el resto de Sudamérica y que nace justamente en situación de alta infección en Brasil. Por lo tanto, si no nos preocupamos de reducir la inequidad al acceso a las vacunas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener poblaciones altamente infectadas, desde las cuales van a emerger nuevas variantes que potencialmente podrían poner en jaque no solamente la situación sanitaria de los países, sino, como ha quedado demostrado la pandemia, la situación económica y la situación social de los países. Totalmente. Entonces, ¿por qué, o sea, por qué es realmente necesario aplicar esta dosis de refuerzo, ¿verdad? O sea, ¿por qué se hace necesario? Claro. Bueno, es una pregunta muy importante. Primero hay que decir muy fehacientemente que todas las vacunas sirven. Todas las vacunas salvan vidas, nos protegen de la infección y evitan que nos enfermemos. Vamos a encontrar algunas vacunas que son más eficaces, que nos protegen de mejor manera frente a la posibilidad de infectarnos, o que nos van a proteger de mejor manera frente a la posibilidad de llegar a una enfermedad grave, complicarnos y terminar intubados en una unidad de cuidados intensivos. Pero todas las vacunas funcionan, todas las vacunas son eficaces. Ahora bien, no solamente con el caso del coronavirus que produce esta enfermedad, este SARS-CoV-2, ¿no? Que es este coronavirus que produce esta enfermedad que llamamos la COVID-19, sino en general con todos los virus tienen la capacidad de mutar. A medida que van manteniéndose en la población, que van infectando a un número mayor de población, existe por una cuestión de probabilidades y porque estamos viendo la evolución actuar en vivo y en directo, van a aparecer nuevas variantes. Variantes que eventualmente van a ser capaces de no solamente infectar a más población, sino incluso podrían darse el caso de que se escapen de lo que llamamos el control del sistema inmune, que es producido e incentivado por las vacunas. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es necesario aplicar una tercera dosis? Porque las vacunas, siendo eficaces y todas funcionando en mayor o menor medida, tienen un periodo de duración limitado. Esto porque, entre otras cosas, nuestro cuerpo no va a gastar energía metabólica, diríamos nosotros, en producir anticuerpos contra un virus que no está enfrentando o contra una bacteria que no estamos enfrentando. Por lo tanto, la capacidad inmune que nos otorga la vacuna va a durar una cierta cantidad de tiempo. En el caso de este virus, se estima que es del orden de entre 4 a 6 meses, dependiendo de la vacuna. Por lo tanto, en una situación pandémica, donde, por ejemplo, gracias a la inequidad en la distribución de las vacunas o a la influencia que puedan tener los grupos antivacunas, los movimientos antivacunas, en disminuir el porcentaje de la población que está siendo vacunada, nos vamos a enfrentar nuevamente y de manera constante a nuevas variantes que van a provenir principalmente de grupos altamente infectados. Entonces, se hace necesario estar recibiendo dosis de refuerzo cada 4 a 6 meses, al menos durante este periodo, producto de la alta infección que ocurre a nivel mundial y por la subsecuente aparición de nuevas variantes. Es muy importante esto, sobre todo, fue como en el caso de lo que ocurrió en Chile, en los cuales, a partir de algunos reportes que nosotros entregamos a las autoridades, participamos muy fehacientemente, con mucho ahínco, de la discusión que se dio por ahí por mayo de este año por la posibilidad de ir a una dosis de refuerzo. Y en ese minuto nuestros argumentos eran eso. Es cierto que teníamos en ese minuto un porcentaje muy alto de la población vacunada, pero no era menos cierto que un porcentaje muy alto, sobre todo los adultos mayores, ya habían transcurrido del orden de entre 4 a 6 meses desde su segunda dosis. Por lo tanto, si queríamos enfrentar a Delta, a esta variante que nos está golpeando hoy día, no solo en China, en el resto del mundo, de la mejor manera, debíamos ir a la dosis de refuerzo. Afortunadamente, las autoridades no solamente nos escucharon a nosotros, sino al resto de la comunidad académica que llamábamos a la dosis de refuerzo, y hoy día, como te digo, tenemos una situación bastante buena en el caso de Chile, ¿no? Pero esta situación que estamos viviendo en Chile tenemos que usarla como ejemplo para reconocer que es necesario no solo aumentar la cobertura de la vacunación, romper esta inequidad que se dan particularmente en Sudamérica o en África, sino también, es más, ir a la dosis de refuerzo al menos del orden de 4 a 6 meses desde la segunda dosis,
porque inevitablemente nos vamos a seguir enfrentando a nuevas variantes de este virus a medida que vaya pasando el tiempo, producto, entre otras cosas, de la gran infección que tenemos a nivel mundial. Totalmente, así que si te toca, aprovecha, ¿verdad? Y la de refuerzo también, aprovecha, que por eso dice de refuerzo la vacuna. Y bueno, este espacio de poder tenerlo, doctor, también hay que agradecer a Llambias Comunicación y Ciencia, ¿verdad? Que siempre apoya el foro, apoya nuestras actividades y bueno, increíbles profesionales nos acerca para poder tener estas charlas y dilucidar todas estas preguntas que tenemos. Si es que muchas gracias a Llambias, a todo el equipo de Inés, a Nicolás, que bueno, nos dan siempre esa mano y tenemos estas oportunidades de seguir conociendo, de seguir mejorando nuestras coberturas y acercando a fuentes. Así es que allí justamente vamos a estar compartiendo algún usuario, doctor, ¿verdad? Para poder seguirle en las redes sociales y bueno, para poder seguir su trabajo también, por supuesto. ¿Y cuán efectivo es o puede ser, ¿verdad? En todo caso, aplicar dosis de refuerzos a nivel global? Eh, Cuando existen muchas personas bueno, que se niegan a recibir las vacunas contra la COVID, porque hay todavía grupos fuertes de negacionistas, ¿verdad? Que polulan en nuestros países, ¿verdad? Entonces, cuando existe, o sea, ¿cómo vamos a hacer, cómo trabajar con ello, ¿verdad? O sea, ¿cuán efectivo puede ser aplicar esto? Lo primero que tenemos que reconocer es que no solamente estas teorías conspiranoicas y las noticias falsas o fake news nos afectan en el momento en que queremos tomar decisiones, por ejemplo, en el caso de la vacunación, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Asumiendo que existen estas noticias falsas y estas teorías conspiranoicas que se mueven principalmente a través de redes sociales, donde pululan y se hacen fuertes, ¿no? Y crean estos guetos de opinión donde se producen estos contextos que llamamos cámaras de ecos digitales, ¿no? Donde yo lo que hago es dejar de seguir a las personas que no piensan como pienso yo y por lo tanto en un minuto todo el mundo piensa igual que yo y estoy en una especie de cámara de eco. Y por lo tanto cuando la sociedad se divide de esa manera, se parcializa la opinión de esa manera, es muy difícil romperla y emergen estas situaciones muy complejas, no solamente que nos tienen complicado en el tema de la vacuna, sino otros aspectos, ¿no? Hay que reconocerlos como tal. Entonces, en esa situación nos podemos preguntar qué tan relevante es ir hacia las dosis de refuerzo. Para responder a esa pregunta, primero hay que ir más atrás. Ya hemos establecido el punto de la necesidad de romper la inequidad enorme que existe en vacunación a nivel del mundo, ¿no? A nivel mundial. Pero una vez que hemos roto esa inequidad y que le damos acceso a los países, porque finalmente esto es un problema mundial, este no es solamente un problema de los países ricos o de los países pobres, es un problema mundial. Si los países pobres no tienen acceso a las vacunas, nos vamos a estar enfrentando a nuevas variantes de este virus a medida que va pasando el tiempo y vamos a tener que estar enfrentando unas situaciones de colapso hospitalario, de la urgencia por sacar nuevas vacunas, la vida que hemos vivido los últimos 2 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante romperlo. Una vez que hemos avanzado en la vacunación, es muy importante avanzar también en la tercera dosis. Y estos grupos antivacunas, estos grupos que creen en las teorías conspiranoicas, que lo voy a poner muy en ridículo, piensan que me van a colocar una antena celular, ¿cierto? Como la que yo tengo acá en mi teléfono, o sea, perdón, en mi brazo, para seguirme, cuando en realidad basta que sigan mi teléfono, que lo llevo todos los días en el bolsillo, y algo que ya están haciendo las compañías de telecomunicaciones hace 10 años. Entonces, el argumento se cae por su propio peso, no tiene sentido instalarme una antena porque ando con la antena en el bolsillo, ¿no? Entonces, ahí realmente tenemos que enfrentar esta situación desde el punto de vista de lo que matemáticamente diríamos nosotros la reducción al absurdo. Cuando te digo que en realidad no tienen para qué meterme una antena celular en el brazo, porque la tengo en el bolsillo, en realidad el argumento se cae por su propio peso, ¿no? O cuando lo que quieren hacer es cambiarnos el material genético, porque de alguna manera eso nos va a llevar a algún tipo de control mundial. Lo que hay que decir es que las vacunas no cambian el material genético de ninguna manera. Lo que están dándonos las vacunas es un pedacito del virus o las instrucciones para que nuestras células que se infectan con estos virus que vienen en la vacuna produzcan pedacitos del virus, nunca el virus completo, y ahí nuestro cuerpo genere la respuesta inmune. Entonces, la forma de lidiar con eso primero es con conocimiento y lo segundo es con concientización. Estamos enfrentando ahora una pandemia que, como dije hace un rato,
infecta a todos por igual, particularmente hoy día, comparado con lo que ocurría anteriormente, a los niños. Y esto es una cuestión muy importante. Si hoy día dejamos de vacunarnos, porque no creo en las vacunas, porque no me gusta Soros, porque creo que me van a colocar una antena o se me va a imantar el brazo, o tienen grafeno, y ustedes nombren la cantidad de ridiculeces que pululan en las redes sociales sin ningún argumento científico real. Eh, lo que estamos asumiendo no solamente es el riesgo personal, el riesgo de mis cercanos, sino además, y particularmente en esta etapa de la pandemia, de los niños. Porque hoy día, en muy pocos países del mundo, todavía las vacunas han sido aprobadas para niños menores de 6 años. En el caso de Chile, que tenemos este enorme porcentaje de vacunación, todavía no se aprueban las vacunas para niños menores a 6 años. En el caso de Chile, tenemos del orden de 800.000 niños menores a 6 años que no podemos vacunar todavía. Hay un porcentaje muy alto, un porcentaje, perdón, bajo afortunadamente, pero que en suma son del orden de 1.200.000 personas en todo Chile, del orden de 600.000 personas que no son niños, que no se han querido vacunar, por la razón que sea, ¿no? Muchas de estas teorías conspiranoicas. Entonces, cuando ellos no se vacunan, no solo se ponen en riesgo a sí mismos, sino particularmente a los niños con los cuales interactúan. Y por lo tanto, la vacunación, y alguna vez lo escuché por ahí y me gustó mucho, es un acto de amor social. Es un acto en el cual yo me comprometo con mi salud y con la salud de la sociedad para proteger principalmente a aquellos que no se pueden vacunar, que en este caso son los niños o aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad que por una condición autoinmune, por ejemplo, no pueden vacunarse, que son afortunadamente muy pocas personas. Entonces, hay que ir a la dosis de refuerzo, pero primero avanzar en la concientización de las personas. Y a esta situación, doctor, se le suman acontecimientos de fin de año escolares, ¿verdad? Que son de finalización de curso, que entrega de certificado, que un montón de cosas, ¿verdad? Que se genera ese debate, ¿verdad? De excluir a la gente que no se vacuna, que no, que por constitución en algunos países no, porque eso es, ¿verdad? Violar los derechos de cada uno y toda la historia. Entonces, allí es donde, incorporado este elemento, que es obviamente la pandemia y que están las vacunas a disposición, o sea, ¿qué prima, verdad? ¿Qué pongo primero? O sea, el derecho a que podamos todos compartir o de hacer esa separación, porque algunos no se vacunaron, otros sí. Entonces se genera también ese, ese debate, ¿verdad? Claro, un debate muy interesante, ético, moral y ético principalmente, pero que no podemos dejar pasar. Es un debate muy relevante, porque cuando termina la libertad del que por decisión propia decidió no vacunarse, comienza la libertad de la persona que no puede vacunarse, porque tiene alguna enfermedad, o porque no está en el grupo etario o no tiene la edad precisa para recibir la vacuna, no puede vacunarse. Y ese es el conflicto muy, muy complejo que estamos enfrentando hoy día. Como sociedades tenemos que enfrentar este conflicto, no podemos hacerle caso omiso. Y en ese contexto, las autoridades están llamadas a tomar las decisiones para proteger a la población, incluso contra, y esto lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? Incluso contra los deseos de la misma población. El caso de Austria es emblemático. En Austria tenemos números de personas infectadas mucho más altos que lo que se ha tenido en todos los 2 años anteriores de pandemia, prácticamente 2 años de pandemia, con número de personas fallecidas muchísimo más altos que en toda la pandemia, y con una población que ni siquiera alcanza el 50% de la vacunación. Entonces las autoridades tienen que tomar una decisión en contra de la libertad de la población, pero para proteger al conjunto general de la población. Porque es cierto, los van a limitar en su movimiento, los van a someter a cuarentena a todas las personas que no están vacunadas, pero para proteger principalmente a las personas que no se pueden vacunar todavía. Vuelvo a insistir esto. Delta tiene la mala costumbre de infectar a todo el mundo por igual, sean niños, jóvenes, adolescentes o personas mayores. Y por lo tanto, hay que proteger a aquellas personas que hoy día no se pueden vacunar. Es cierto que es mucho mejor la zanahoria que el garrote, ¿eh? Es decir, dar algún incentivo para que las personas se vacunen en vez de alguna medida coercitiva para obligarlos a vacunarse. Pero llegado el momento, las autoridades tienen que tomar decisiones. Y si las personas no quieren vacunarse, que además son muy afortunadas de tener vacunas disponibles, cuando ya partimos esta conversación indicando la enorme inequidad, disparidad de la distribución de las vacunas. Entonces, en aquellos que no se han vacunado porque no quieren,
Sencillamente las autoridades tienen que tomar medidas para, si aunque ellos no quieran, obligarlo o buscar las medidas para que finalmente se vacunen. Claro, así como se tomaron las mismas medidas restrictivas, ¿verdad? Al principio de la pandemia, que todos y todas nos tuvimos que encerrar, ¿verdad? Guste o no, había que cumplir eso en su momento. Y en algunos países ayudó bastante, ¿verdad? A no llegar al colapso. Y bueno, hay cosas que se hicieron bien, otras mal, de forma exagerada, es discutible, pero ahora ya estamos en otra fase, ¿no? En otra cara ya de la pandemia. Sí, es cierto. Hay muchos aprendizajes que tenemos durante la pandemia. La ciencia se trata no solo de aquello que sabemos, sino más bien de lo que no sabemos, ¿no? Y esto lo digo con propiedad porque al principio muchos de nosotros, a pesar de conocer bastante de virología, de inmunología, o de computación o matemática, como en el caso mío también, miramos los trabajos internacionales y pensamos que este era un virus que se transmitía por gotículas que salían de nuestra boca. Y por lo tanto, si yo estaba separado 1,5 metros de la otra persona, bastaba y me sentía protegido. Después pensamos que en realidad estas gotitas que salían de la boca, o de cuando estornudamos, o cantamos, o nos reímos, caen a la superficie. Yo toco la superficie, me llevaba las manos a la cara y me contagiaba. Y en realidad hoy día sabemos que todo eso no es cierto, puede ser parte del contagio, pero no es lo más relevante. Esto es un virus que se transmite por aerosol. Entonces, si yo entro a un lugar cerrado, que no está bien ventilado, y hay una persona que está infectada y entró previamente a ese lugar, potencialmente me podría yo contagiar sin siquiera haber estado en contacto con la persona. ¿Okay? La ciencia se trata más bien de las cosas que no sabemos. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que todos estos aprendizajes hay que tomarlos en consideración no solo para esta pandemia, sino para las pandemias del futuro. Esta no es la primera ni la última pandemia. A medida de que el calentamiento global vaya derritiendo el permafrost y vaya exponiendo esta enorme cantidad, millones de toneladas de materia orgánica en el norte de Siberia, o que el cambio climático vaya empujando al ser humano a meterse cada vez más, a quitarle espacio al ambiente natural, a interactuar más con animales salvajes porque necesito comer o por la razón que sea, van a seguir surgiendo pandemias. Los virus existen donde haya vida, es inevitable que existan. Y por lo tanto, en esa condición, esta no es la última pandemia y por lo tanto es súper importante entender que todos los aprendizajes no solo sirven para esta pandemia, sino más bien para las pandemias del futuro. Para las futuras. Y sí, hay que ser crudos en ese sentido, ¿verdad? O sea, tenemos el cambio climático a mil y es un tema que tenemos que tratarlo. Pero bueno, pueden seguir la transmisión también a través de IJNet Español en Facebook. Allí nuestra compañera del foro, Hilda, va a estar compartiendo de vuelta el enlace para que puedan compartir, para que puedan difundir esta interesante charla con el doctor Tomás, que bueno, gracias a Llambias Comunicación y Ciencia le podemos tener acá respondiendo todas nuestras dudas. Y acá, bueno, hace poco miembros de la Organización Mundial de la Salud cuestionaron un poco que aplicar dosis de refuerzo era como dar, dar chalecos salvavidas a quienes ya lo tienen y dejar ahogarse a los demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En estricto rigor tienen razón, particularmente cuando asumimos que hay una enorme inequidad en la distribución y en el acceso a las vacunas. Se da la situación de países como Chile, donde tenemos, como lo mencionábamos recién, más del 84% de la población con 2 dosis y un 25% de la población con una dosis de refuerzo sobre esas 2 dosis. Y nos enfrentamos a países como, por ejemplo, Haití o como algunos países de África, donde ni siquiera llegamos al 10% de cobertura de la vacunación. Entonces, en esa condición, lo que hay que reconocer es que van a partir de estos países que tienen baja vacunación, seguir produciéndose infecciones masivas desde las cuales van a seguir apareciendo nuevas variantes. Ese es el grave peligro que estamos enfrentando. Por lo tanto, cuando la OMS llama a que los países retrasen su tercera dosis, tienen razón, pero no solamente denunciar el problema, y ahí está la crítica, no solamente ir a denunciar el problema, sino también hacerse partícipes de la solución. Y ahí, a mi juicio, la OMS ha fallado en coordinar los esfuerzos internacionales para que los países que tienen mayor riqueza, para que las multinacionales que producen las vacunas, que entre otras cosas en el medio de la pandemia se les ocurre aumentar el precio de las vacunas, como fue el caso de Pfizer, ¿cierto? Realmente entiendan que este es un problema a nivel mundial y que no sacamos nada con
vacunar, por ejemplo, en el caso de Chile, esta enorme cantidad de la población vacunada, si es que potencialmente nos vamos a seguir enfrentando a nuevas variantes del virus que van a seguir llegando desde otros países. Este es un problema mundial que la única forma de resolverlo de verdad es a través de una coordinación mundial. Es muy parecido al cambio climático en ese sentido. Hay acciones locales que yo puedo hacer en cada uno de mis países o en mi vida diaria. Yo puedo venirme en bicicleta al laboratorio, o plantar más árboles, o reciclar, tratar de reducir mi huella de carbono. Pero si todo el mundo no se pone de acuerdo en hacer exactamente lo mismo, finalmente va a ocurrir este hastío del apocalipsis, donde creo que todas las medidas que yo tomo finalmente no sirven de nada porque mi vecino, porque el país de al lado no toma las mismas medidas. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero nuevamente, no solamente denunciar el problema, sino también hacerse parte de la solución. Coordinar de alguna manera un esfuerzo internacional, un fondo internacional, llamar a que las farmacéuticas bajen los precios o hayan programas especiales para ir en ayuda de aquellos países que tienen bajo acceso a la vacunación, porque de lo contrario, esta pandemia nos va a seguir pegando tan fuertemente como nos ha pegado en los últimos 2 años. Así es. Si tienen preguntas, pueden dejarlo libremente acá en Zoom, que vamos a hacer todo lo posible para poder responder acá con el doctor Tomás. Desde Facebook también, por supuesto, están cordialmente invitados e invitadas a dejar sus preguntas. La inequidad en la distribución de las vacunas, ya hablamos un poco de eso ahora a principio. Además de exponer a un gran número de personas al riesgo de infectarse por el virus, también permite la aparición de variantes justamente letales o nuevas que bueno, aumentan la amenaza. ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta, principalmente los periodistas, para informar sobre esta situación, doctor? Claro, a ver, lo hemos dicho varias veces ya durante la conversación, pero creo que vale la pena de todas maneras reiterarlo. Vamos a poner el ejemplo de la influenza española. La influenza española es la que hoy día conocemos como influenza estacional. Miren lo que les estoy diciendo. Esta influenza española ocurre en el contexto del cierre de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y 1920, donde los soldados retornan de los campos de batalla. Se infectan más de entre 500 a 1.000 millones de personas en el mundo. No tenemos la cifra exacta porque no había estadística tan robusta como hoy día. Y se asume que murió entre 50 y 70 millones de personas. Fíjense los números que les estoy diciendo. O sea, la influenza española mató mucho más gente que la misma guerra. Esta influenza, como circuló libremente por el mundo, llegó un momento en que el virus se estableció en la población, disminuyó su tasa de letalidad, porque eso pasa habitualmente con los virus en esta condición, pero no antes de cegar entre 50 y 70 millones de personas del mundo, ¿no? Entonces, lo que ocurre con los virus cuando se dejan moverse libremente en la población es que primero van a producir una enorme letalidad, como lo que pasó en el caso de la influenza española, o como lo que pasó en el principio de la pandemia en Brasil o en otros lugares donde las autoridades actuaron de manera negacionista y dejaron que las variantes se dispersaran. O como lo que ocurrió en Manaos, como dijimos recién, donde en la condición de alta infección, donde se infectó más del 90% de la población de esa región de Brasil, emerge una nueva variante. Esa es una situación que vamos a seguir enfrentando. Tuvieron que pasar, imagínense, estamos hablando de 1918 a 1920, hasta el año 2020, estamos hablando de 100 años, perdón, de 100 años, ¿cierto? En los cuales hoy día nos enfrentamos a este virus que asoló el mundo y que nos enfrentamos en forma de la influenza estacional. O sea, si no nos preocupamos hoy día de tratar de atajar esta pandemia, van a tener que pasar 100 años, quizá un poco menos, para que nos estemos enfrentando a este virus en una condición más inocua del virus, ¿no? Una condición que produzca menos letalidad, como es el caso actual de la influenza estacional, que como digo, viene de la influenza española, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que, si reconocemos eso como una realidad, lo que tenemos que hacer hoy día es tratar de evitar lo máximo posible que aparezcan nuevas variantes. Porque si no evitamos que aparezcan nuevas variantes, vamos a seguir en esta situación de alta infección y eventualmente podría darse el caso, que afortunadamente todavía no es así, en los cuales alguna de estas nuevas variantes sea capaz de evitar el control del sistema inmune que está puesto por la vacuna, con lo cual nos podría llevar a nuevas situaciones de colapso sanitario y a un número muy alto de personas fallecidas. Claro, cada poquito
voy compartiendo las preguntas. Hay algunas bueno, ya estuvimos conversando anteriormente. Igual te lo leo, doctor. Acá, por ejemplo, dejan en Facebook. ¿Cuáles son las diferencias que persisten en la distribución a nivel global y de qué manera esas diferencias constituyen un obstáculo para superar a la pandemia? Bueno, yo te diría que uno de los principales obstáculos que tenemos hoy para superar la pandemia. El otro, por cierto, es el negacionismo. Otro Sí, obstáculo no menor son las noticias falsas, son las teorías conspiranoicas, los movimientos antivacunas que no tienen ningún asidero científico por ningún lado, ¿cierto? Y que además yo los tildaría incluso de grupos egoístas, que lo único que persiguen es un beneficio propio de poder ejercer su libertad, no siendo plenamente conscientes de que cuando termina su libertad empieza la del otro, particularmente aquellos que no se pueden vacunar. Entonces, en la medida en que tengamos una dispersión desigual de las vacunas, en la medida en que no tengamos acceso a nivel poblacional, estamos hablando, a nivel del mundo incluso, de las vacunas de una manera rápida, expedita y a bajo costo, vamos a seguir enfrentando nuevas variantes del virus. Y van a tener que pasar a lo mejor 100 años para que este virus logre establecerse en la población, tal como el caso de la influenza española, en una influenza estacional, o a lo mejor en otro tipo de influenza. Si por otro lado somos capaces de distribuir apropiadamente y de manera rápida y expedita la vacuna, vamos a acelerar ese proceso en el cual este virus va a establecerse en la población como otra más de las pandemias que circulan todos los años contra las cuales no tenemos que vacunar, como nuevamente el caso de la influenza española. Este es un virus que llegó para quedarse. No nos vamos a poder deshacer de este virus. Esto es una cuestión que ya tenemos asumida desde el punto de vista científico. Y por lo tanto es tan importante, asumiendo esto, avanzar en una distribución más homogénea de las vacunas, de la manera que lo llevemos a una pandemia tipo influenza estacional lo antes posible. Pero eso no va a ocurrir a menos que tengamos, en el corto plazo, a menos que tengamos una mejor y una mayor distribución de vacunas. totalmente. ¿Cómo sostenemos, pregunta acá una colega, los avances que se lograron con la aplicación de vacunas contra la COVID en nuestros países? Bueno, primero con información fidedigna, convencer a las personas de que todas las vacunas son eficientes, todas son eficaces, todas evitan la infección y salvan vidas, algunas más que otras, pero todas son buenas, ¿cierto? Lo segundo es que tenemos que ser capaces de llevar la información de la manera más simple posible, porque aquí estamos en una lucha de poderes, en cierta manera. La lucha entre la información y aquellos que queremos que la información llegue lo más simple posible, y entre ellos ustedes son pieza clave como periodistas, y la sociedad que es la que está sometida a estas enormes presiones, presión económica, presión social, todo tipo de presiones, de tal forma de poder luchar contra estos movimientos antivacunas, contra las personas que están llevando adelante por intereses propios y muchas veces por intereses económicos, ¿cierto? Sus propias visiones del mundo, las visiones conspiranoicas, las visiones de movimientos antivacunas, porque siempre por detrás de esto algo te quieren vender o algo te quieren de alguna manera reclutar para que formes parte de algún tipo de grupo que tenemos que donar algún tipo de plata para mantener el grupo vivo, ¿no? El interés económico está lamentablemente por detrás de esto. Entonces, concientizar a la población hoy día es una palabra muy clave, informar a la población de manera adecuada, ser rimbombante, ser machacante con la información. Nosotros acabamos de publicar un artículo científico en lo que modelamos distintos tipos de sociedades que respondían de mayor o menor forma, de mejor o peor forma, a la dispersión de información que ayudaba a luchar contra la pandemia. Y en este mismo artículo nosotros demostramos que primero es muy importante entregar información lo más fidedigna posible y lo más frecuentemente posible. Esto tiene que ser una cuestión de que hay que ir a machacar, aunque machacar diríamos en chileno, ¿no? Y dar, y dar, y dar constantemente, ¿no? Y esa es una de las mejores formas de lidiar, entre otras cosas, contra la dispersión ahora de esta nueva pandemia, que es la infodemia, ¿ah? La dispersión de las noticias falsas y las teorías conspiranoicas a través de estas cámaras de eco digitales de las cuales ya hablamos. Claro, acá por ejemplo alguien nos pregunta que existe miedo a veces en la población, en nuestros lectores, cuando se anuncian, cuando se anuncian que la tercera dosis tiene que ser de otra fórmula.
entiendo que cuando se combinan las vacunas, no sé si nos puedes Sí, no difiere. explicar sobre ello, doctor. Claro. A ver, tenemos evidencia desde hace varios años que, sobre todo en dosis de refuerzos con distintos tipos de vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, donde ha ido cambiando la tecnología a medida que va pasando el tiempo. Quizás no son cambios dramáticos de tecnologías como el que ocurre hoy día con las vacunas de la compañía Pfizer o con la compañía Moderna o AstraZeneca, porque son nuevas tecnologías de las vacunas, pero las tecnologías han ido evolucionando. Si yo me vacuno todos los años contra influenza, no todos los años me voy a vacunar con la misma tecnología de vacuna, ni siquiera con la misma versión del virus, ¿no? Porque el virus es distinto que tiene la vacuna, es un virus que está inactivado, de tal manera que no se puede replicar y que cuando me inyectan estos pequeños virus que se meten en mi cuerpo, el sistema inmune lo reconoce, produce los anticuerpos y esos anticuerpos quedan preparados para cuando nos enfrentemos al virus real que tiene la capacidad de replicarse y hacerme daño. ¿Okay? Entonces, la forma en que tenemos que enfrentar esto es con conocimiento. Las tecnologías de vacunas que hoy día tenemos son seguras, se han probado de manera consistente a lo largo del tiempo. No se inventaron, y esto es otro mito que circula, no se inventaron a propósito de la COVID-19, vienen ensayándose hace por lo menos 10 años. Eso es muy importante. Hay incluso hoy día pruebas avanzadas de una vacuna contra HIV que se basa en la misma tecnología de la vacuna contra la COVID-19. El virus de HIV es un virus mucho más difícil de atacar y por eso todavía esa vacuna no está disponible, ¿no? A diferencia de, afortunadamente, el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos con la información fidedigna, si les decimos a las personas, no hay problema en combinar tecnologías, en la medida en que tengamos antecedentes, porque aquí nadie va a combinar vacunas si es que no existen antecedentes previos que llamen a que estas combinaciones pueden ser factibles. Nadie lo va a hacer en su sano juicio, ninguna autoridad gubernamental que se precie de tal y que tenga conciencia cívica al respecto, va a combinar vacunas que no tengamos antecedentes fidedignos que comprueben que efectivamente es una buena combinación. Y eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países. Y de nuevo, no es la primera vez que nos vamos a enfrentar a tecnologías de vacunas distintas, porque entre otras cosas, cuando nos vacunamos todos los años contra influenza, potencialmente nos estamos enfrentando a distintas tecnologías también. Allí, compañera Dariela les va a compartir nuestra encuesta. Justamente uno de estos temas, doctor, salió de la encuesta de hablar mejor y que se explique mejor, ¿verdad?, sobre la dosis de refuerzo para nuestras audiencias. Y bueno, les invito a que completen, a que puedan dejarnos sus comentarios y, por supuesto, dejarnos otras sugerencias, ¿verdad?, para próximos encuentros, próximas actividades. De hecho, que la próxima semana vamos a estar en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Vamos a estar compartiendo con estudiantes de comunicación allí para desarrollar el segundo encuentro del foro en tu universidad, donde, bueno, también tratamos de llegar a esas nuevas generaciones de una manera más eficiente, con temas más prácticos para los estudiantes. Así es que si les interesa que estemos en sus universidades, que estemos justamente con nuestras prácticas sobre gestión de comunidad, como fortalecimiento del periodismo, pueden escribirnos y dejarnos allí en la encuesta. Entre paréntesis, aprovecho eso, doctor, para mencionar, ¿verdad? Porque también tratamos de generar oportunidades y herramientas para estudiantes, ¿verdad?, que ahora tienen un sinfín de maneras, de formas para comunicar y, bueno, generar comunidades y audiencias. Acá nos preguntan, ¿estas vacunas ya vamos a tener que aplicarnos como la influenza cada año o cómo? Sí, lo más probable es que sí. Hoy día ya las estamos aplicando, al menos en el caso de Chile y otros países, después de 6 meses. Y ya reconocemos que la mayor protección contra este virus, por más allá de 6 meses, empieza a decaer a un porcentaje en el cual ya pierde gran parte de la eficacia de la vacuna. Entonces, después de 6 meses ya nos estamos vacunando. Hoy día son 6 meses, pero son 6 meses porque estamos enfrentando nuevas variantes. Porque nuevamente, como tenemos un alto nivel de infección en
el mundo, particularmente en los países que tienen pocas vacunas, van a surgir nuevas variantes. Es de esperar que con una mayor cobertura de vacunas, quizás podríamos pasar de los 6 meses a los 10 meses o a los 12 meses, para eventualmente enfrentarnos a una situación muy parecida, una condición estacionaria, como la que diríamos, que vivimos hoy día con influenza estacional, de tal manera de inocularnos una vez al año. Eso es previsible, pero para llegar realmente a esa situación, lo primero es romper con la inequidad de las vacunas, si no, finalmente vamos a tener que estar vacunándonos cada 6 meses, porque van a aparecer nuevas variantes cada vez más contagiosas. También hay una cierta probabilidad de que se vuelvan menos letales. Eso suele ocurrir con los virus. El caso es nuevamente la influenza española lo demostró. La primera vez que llegó la influenza española fue muy letal. Se dispersó sin control con la población, salvo las medidas no farmacéuticas como cuarentenas, como mascarillas, ¿cierto? Que podemos ver en las fotos de esa época. Pero a medida que ya después volvió de manera estacional, cada vez fue menos letal, ¿no? En general nosotros esperaríamos de la evolución de los virus que vaya en esa dirección. Pero nuevamente hay un componente ético de por medio. ¿De qué manera vamos a dejar que las variantes se dispersen de manera descontrolada sin que tengamos alguna medida para luchar contra ellas? Porque eso necesariamente va a significar vías, y hoy día, por lejos, la mejor arma que tenemos son las vacunas. Y en un futuro, doctor, acá reformulando una pregunta que creo que se comió un par de palabras, pero va a haber mucha diferencia entre estas 3 dosis que estaríamos recibiendo, muchos y muchas, ¿verdad? La tercera como refuerzo. ¿Sería esta misma cantidad cada año o cada tanto que nos toque vacunarnos? ¿O se Bien. va a ir como simplificando y va a ser, no sé, una dosis o 2 dosis? Claro. Obviamente que eso es como muy a futuro, ver muy futurista, ¿verdad? Pero ¿qué cree usted? Mira, lo primero es hablar de esquema completo de vacunación, porque no todas las vacunas requieren 2 dosis. Hay vacunas que son monodosis. Bien. En el Claro. caso de las vacunas con monodosis, hablamos de la dosis de refuerzo, que sería una segunda dosis. En el caso de la mayoría de las vacunas que requieren 2 dosis para llegar a inmunidad completa, requiere una dosis de refuerzo y hablamos de 3 dosis. Entonces, lo relevante es que hoy día todos aquellos que ya pasamos por nuestro esquema completo de vacunación y tenemos una dosis de refuerzo, esa dosis de refuerzo debiera durar al menos el mismo tiempo que duraba el esquema completo de vacunación, es decir, en el caso de lo que estamos discutiendo hoy día en términos generales, del orden de 6 meses. Pero sin embargo, hay pocos estudios clínicos disponibles. Cuando decimos estudios clínicos nos referimos más bien a estudios poblacionales, de cuánto dura la inmunización, la inmunidad, en el caso de dosis de refuerzo. Sabemos que a lo menos son 6 meses, pero puede ser que sea un poco más, ¿no? Pero vamos a suponer que son 6 meses. Eso quiere decir que yo en el caso tengo la tercera dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, del laboratorio chino, ¿cierto? Pasándose los 6 meses de mi dosis de refuerzo, debería colocarme una siguiente dosis de refuerzo. Y así sucesivamente, sobre todo en condición de alta infección, que estamos suponiendo que esta inequidad de la dispersión de las vacunas lamentablemente todavía no se va a romper. Por lo tanto, qué tan seguido vamos a tener que colocarnos las dosis de vacuna va a depender, entre otras cosas, de qué tan disponible esté la vacuna para el resto de la población. Mientras no esté disponible de manera masiva, al menos vamos a tener que ir vacunándonos cada 6 meses con una dosis de refuerzo, de tal manera de poder estar bien preparados para las nuevas variantes que van a ir surgiendo. Pero la de refuerzo serían como una aplicación. Una aplicación, claro. Perfecto. Uy, bueno, ya estamos muy cerquita de cerrar, doctor, con un par de preguntas. Vamos a ir cerrando, agradeciéndole su tiempo, ¿verdad? Y más que nada explicándonos eh, toda esta situación, ¿verdad? Que bueno, en muchos de nuestros países sigue obviamente la inequidad, sigue el de batallar contra los antivacunas, contra las noticias falsas. Y acá una colega dice que podemos hacer más, ¿verdad? Desde nuestro trabajo, desde nuestra labor, para ayudar a vencer estas resistencias, pregunta. Bueno, lo primero tiene que ver con entregar la información lo más claramente posible, ¿no?
Y yo te diría que quizás ser partidista en el sentido de tomar partido. Una cosa es que los antivacunas existen y otra cosa es que nosotros les dejemos que se tomen la palestra y que inunden las redes sociales con su mensaje, ¿no? Y ahí tenemos que ser activistas. Yo soy muy activista en ese sentido, ¿no? Quizás a veces se me pasa un poco la mano con muchos antivacunas porque entro en discusiones formales, ¿no? Por supuesto, guardando las proporciones y el buen comportamiento, pero hay que ser activistas. No podemos dejar que estas personas que tienen sus propios intereses, muchas veces económicos por detrás, eso hay que reconocerlo, lleven adelante su mensaje y ese mensaje se difunde. La gente que trabaja en los medios de comunicación es tremendamente relevante, pero también es tremendamente relevante para dar un mensaje coherente del punto de vista de la seguridad, de la seguridad y de lo que es razonable hacer. Fue el caso de Chile y probablemente muchos países donde empezaron a usar en los sets de televisión estas mascarillas transparentes, como si la mascarilla transparente de alguna manera de plástico evitara que los aerosoles circularan. Entonces, tiene que ver con dar el mensaje correcto, con que la sensación de riesgo que nosotros transmitamos sea la correcta, con entregar la información apropiada lo más fehacientemente posible y de manera frecuente, como nosotros mismos lo demostramos en un artículo reciente, para que la población sea capaz de entender estos mensajes, hacerlos propios y tener los argumentos para lidiar contra estas personas que tienen sus propios intereses, muchos de ellos económicos, y que van a ir en pos de estos mensajes antivacunas o conspiranoicos, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación son tremendamente relevantes y la labor de ustedes como periodistas es realmente esencial. Y doctor, le invito a que pueda responder a una colega acá, a Mili de Univisión Digital, que le gustaría justamente acceder a hacerle una entrevista y bueno, si le puede compartir allí en el chat su dirección de mail, bueno, le contacta por allí. Allí en Zoom, si puede responder, le voy a agradecer mucho, doctor. Mientras les recuerdo, les invito a que puedan completar nuestra encuesta en uno de los temas que muchos nos han pedido desde la comunidad. Esta charla fue posible gracias a Yanvía Comunicación y Ciencia. El doctor Tomás lo estamos teniendo, él es biólogo y también es director del Centro Ciencia y Vida. Que si puedes brevemente contarnos un poquito, ¿verdad?, sobre el Centro Ciencia y Vida y bueno, lo que están actualmente haciendo. Claro. Mira, la investigación científica a nivel chileno se agrupa dependiendo de si estamos hablando de investigación científica individual o investigación científica grupal. En términos de quienes hacemos investigación grupal, estamos agrupados en distintas organizaciones. La jerarquía más alta la tienen los Centros Nacionales de Excelencia en Investigación Científica y Tecnológica. Habemos del orden de 20 centros hoy día en Chile que tenemos esa categoría. Uno de esos centros es nuestro centro, el Centro Ciencia y Vida, que está albergado en una fundación de investigación científica que se llama la Fundación Ciencia y Vida, de la cual también participa la Universidad de San Sebastián. Nuestro quehacer tiene que ver más bien con las ciencias biológicas, cómo nosotros podemos tomar el conocimiento de las ciencias biológicas para impactar de manera positiva en el desarrollo de las sociedades. Ayudar a que los países transiten hacia la economía del conocimiento es parte del quehacer y de nuestra visión como centro. Y dentro de ese contexto nosotros tenemos 5 áreas de desarrollo. Un área tiene que ver, por cierto, en investigación científica de excelencia, donde recorremos diversos aspectos que están relacionados con la biomedicina, desde aspectos teóricos, computacionales, como los que hacemos nosotros, pasando por virología, pasando por microbiología, por inmunología, por biomedicina, por cáncer, por una serie de áreas de investigación científica, donde hacemos investigación de avanzada y donde la cual, a partir de nuestra propia investigación, tratamos de crear valor a través de no solo la investigación científica, sino también de la formación de personas, estudiantes de doctorado y de pregrado, y también a partir de la creación de capital económico, producto de empresas y producto de innovación. Mucho de lo que hacemos nosotros termina en innovación, para la cual creamos nuestras propias empresas, ayudamos a las empresas a que surjan y de tal manera de tener también un sistema de sustentabilidad para el centro de largo plazo. Y también nos interesa ser actores en el contexto internacional, participar de redes internacionales y participar activamente del apoyo a la definición de políticas nacionales, tal como el caso mío que me tocó ser miembro de la mesa de datos durante el año pasado en la COVID-19 y que logramos que el gobierno
difundiera datos de manera anonimizada y de alta calidad para seguir la pandemia. Y hoy día estamos trabajando, asesorando al gobierno en una política de datos abiertos que esperamos que eventualmente tengamos en el país, ¿no? Somos del orden de 200 personas agrupados en distintos laboratorios que estamos principalmente radicados en la ciudad de Santiago de Chile, pero también tenemos colaboradores en distintas partes de Chile y del mundo. Buenísimo. Gracias, doctor, por compartirnos también su correo. Allí ya tienen los colegas para que le puedan escribir. Allí Dariela, nuestra compañera, dejó el enlace del Centro Ciencia y Vida, ¿verdad? Para que puedan conocer y, bueno, seguir el trabajo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Muchas gracias también a quienes se sumaron a esta transmisión a través de Zoom, también en Facebook. Muchas gracias por sus preguntas. Y no se olviden que la grabación de este encuentro lo tendrán disponible mañana, viendo en nuestra comunidad allí en Facebook. Van a poder acceder a la grabación. Si llegaste tarde, no te preocupes, está todo allí. También te invito a que puedas completar la encuesta, por supuesto, y será hasta la próxima semana, que bueno, vamos a tener una actividad para estudiantes, pero si de por ahí te interesa, podés sumarte, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao.